Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Y ahora nos acompaña en estudios el señor Jorge Caloyero, él es ex viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Señor Caloyero, ¿cómo está? Buen día. Gracias por la invitación, muy buenos días. Eh, el día de ayer, bueno, a la noche, se efectuó este debate entre candidatos presidenciales y uno de los puntos importantes y que fue el primero que se trató fue el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué le dejó la intervención de ambos candidatos y si es que cree que se abordó de una forma correcta? Yo ayer expresaba mi opinión antes del debate que para hablar de manera integral del tema de seguridad ciudadana debemos pensar en básicamente 4 aristas. La prevención del delito, la persecución del delito, el tratamiento penitenciario y la atención a la víctima. Y a mi entender debiera un poco advertirse si efectivamente esos puntos se tocaron ayer. Y lastimosamente, por ponerles un ejemplo, el primero, que es el tema, uno de los temas transversales y fundamentales en la lucha contra la criminalidad, que es el tema de prevención del delito, entiendo que no se abordó. Y me llama un poco la atención porque, por ejemplo, el tema de prevención del delito es un tema que se encuentra contemplado en ambos planes de gobierno. Entonces, por eso es que para esta entrevista lo que he advertido es tanto lo que se dijo ayer como en lo que los planes de gobierno se establece. Entonces, yo sí creo que eso es uno de los puntos que debieron haberse dado a conocer cuáles son las medidas que debieran ser implementadas. ¿Cómo va a ser esa política en materia de prevención que es tan importante y que muchas veces es soslayada? Que sí me parece que es muy importante. Sí, se tomó, parece, casi de refilón el tema, ¿no? Además, se centraron en ataques. Pero hubo una propuesta que me llamó mucho la atención de Keiko Fujimori que hablaba de policías e incluso las Fuerzas Armadas en micros, en buses. Eso, digamos, ¿se puede aterrizar? ¿Es posible? Mire, yo he tratado o sea, dentro de esa generalidad de la propuesta, he tratado de poco entenderla, ¿no? Entendería, yo no soy ningún... Estamos suponiendo ya, estoy ¿no? suponiendo Claro. que la propuesta hacía referencia, si no me equivoco, a buses del área metropolitana. Ajá. Entonces, hace un momento yo tenía otra entrevista y me ponía en la siguiente cifra. Los buses de Lima Metropolitana en general de transporte, bueno, más que los buses, las unidades vehiculares, en materia de transporte en Lima Metropolitana, ayer veía que la cifra era más o menos de 22.000. Entonces, supongo, que un poco que la idea vendría por el lado de hacer una suerte de plan piloto en el área metropolitana. Supondría que es así. En ese sentido sí tendría un asidero, ¿no? O sea, creo que sí. O sea, nos veríamos mucho más, mucho más tranquilos si vemos un policía dentro de los buses. Se habla de un policía y un miembro de las Fuerzas Armadas. No sé si efectivamente eso debiera ser así. Pero vuelvo a reiterar, para plantear medidas primero tenemos que saber cuál es la implicancia de la misma. Un análisis previo. Exacto. Entonces, he tratado de interpretarla desde el punto de vista de lo que es el área metropolitana. Y si es que se quisiera plantear o implementar, podría darse con un aspecto de una suerte de plan piloto. De plan piloto, ¿no? sí. Pienso. Claro. Ahora, Manuel Baldosea nos acompaña desde la redacción de La Noticia. Manuel, ¿cómo estás? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? La criminalidad ha llegado al límite del país y las propuestas que se están dando no parecen ser tan drásticas. ¿Usted qué? Perdón, No te escuchamos la última parte, Manuel. Si es que las medidas que se están tomando o se han escuchado en el debate son igual de impactantes que la delincuencia que está abordando. A ver, siempre he manifestado, y ese es un motivo de particular preocupación, que, a ver,
Yo siempre he puesto el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que nos quieran atacar a un grupo de personas. Y las personas que nos atacaren son personas totalmente organizadas. Una persona sabe y dice, bueno, mira, yo voy a hacer el campana, yo voy a atacar, yo voy a conducir el vehículo, a tanta distancia vamos a estar, vamos a hacer tal cosa, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro y así. Pero supongamos que nosotros somos atacados y nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que va a ocurrir y no tenemos ningún tipo de organización entre nosotros para defendernos. Es evidente que la lucha, entre comillas, la vamos a perder pues al 500%. Algo de eso siento que ocurre en el Estado. Y a mi entender, ese es el punto neurálgico a considerar. Tenemos un crimen que se organiza y que justamente sabe perfectamente que el que le hace frente es, al igual que el símil que he puesto de ese grupo de personas que no se ha organizado de manera conveniente porque no sabe qué es lo que va a pasar, el Estado, a mi entender, está en una situación bastante similar, pero con una gran diferencia, que el Estado sí debiera saber qué va a pasar. ¿Y cómo se entiende eso? Digamos, el Estado tiene una organización, hay un organigrama dentro de cada institución. ¿Cómo se entiende que esté en similares condiciones que, por ejemplo, una organización que recién está empezando? Exacto. Entonces, siempre cuando se habla del tema de la seguridad ciudadana, ayer, por ejemplo, no lo escuché, se indica que hacerle frente es convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra conformado por 26 instituciones. Con una lógica, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerios X, Comercio Exterior y Turismo. Entonces, la organización del Estado, operativamente hablando, a mi entender, es totalmente endeble. Por eso considero, y es más, eso se encuentra dentro del plan de gobierno de Fuerza Popular, que lo he visto. Se hace referencia a la conformación de una suerte de comité de coordinación operativa en materia de lucha contra la criminalidad, con pocas instituciones. Yo he propuesto que se encontrara conformado por la Presidencia de la República, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú y también Poder Judicial, abastecido de una información que es la gran diferencia entre conocer o no conocer algo, abastecido de la información de inteligencia. Si nosotros, a mi entender, y espero no equivocarme, conformáremos ese comité de coordinación operativa, porque las medidas que se han dado a conocer aquí y ahora son medidas que no, a mi entender, no atacan el punto neurálgico, la operativización de la acción coordinada y articulada por parte de las instituciones, en base a una información. Por ejemplo, Fuerza Popular establece la organización, si no me equivoco, del sistema de inteligencia. En el plan de gobierno de Juntos por el Perú se hace referencia a la reorganización de la inteligencia policial. Ese, a mi entender, es un primer punto de, digámoslo de encuentro. La inteligencia es fundamental, pero la inteligencia al servicio de la operatividad. El ejemplo que los he puesto es un ejemplo que siempre lo indico, porque creo que a la población, con todo respeto y aprecio, tenemos que enseñarle y decirle las cosas son así. Imaginemos si se organizara el Estado para hacerle frente a la delincuencia. Aquí y ahora ocurre un hecho delictivo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo primero que percibimos? Percibimos y decimos, acá no va a pasar nada. Acá nadie va a hacer nada. Y una de las cifras más elocuentes en ese aspecto es que más o menos solo entre el 16 y 18% de los delitos son denunciados. ¿Por qué la gente no denuncia?
porque no confía en el Estado. Entonces, creo que ese tipo de medidas debieran ser implementadas y consideradas dentro de la lucha contra la criminalidad en nuestro país. Claro. Manuel. Pero ya existen los CODISEC, por ejemplo, que trabajan a nivel de Lima Metropolitana, distrital. O sea, ya tenemos organizaciones que deberían de ayudar a la lucha contra la delincuencia. De acuerdo. Por eso es que yo hacía referencia a que el andamiaje del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, efectivamente, está conformado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los consejos regionales de seguridad ciudadana, los consejos provinciales de seguridad ciudadana, los consejos distritales de seguridad ciudadana. Ya mucho, ya. Pero eso, o sea, ¿cómo lo operativizamos? Claro. En alguna oportunidad, yo hace algún tiempo participé en un consejo, participaba en los consejos nacionales de seguridad ciudadana, y en un momento decía, pero ya ahí, ya, o sea, ¿cómo lo vamos a operativizar? ¿Cómo vamos a hacer un seguimiento de los acuerdos que se han desarrollado allí? O sea, más era un análisis que una toma de decisiones. Y es una toma de decisiones que debe ser operativa, para lo cual, ¿cuáles son las principales instituciones involucradas en el tema de lucha contra la criminalidad? Pocas, o sea, operativamente hablando. Por eso es que hacía referencia a la policía, al Ministerio Público, Poder Judicial y de repente alguna otra institución. Pero creo que eso debiera ser la parte fundamental y medular de la acción operativa. Entonces, las otras organizaciones e instituciones que participan en estas reuniones, que se dan, ¿cuántas veces al año? ¿4? Si no me equivoco, son 4 veces al año. Claro. Entonces, la idea sería centrarnos en 4 o 5 instituciones y las demás hacer una alimentación de información para que estas reuniones sean más orgánicas. Claro, lo que pasa es que hay una... A ver, el concepto de seguridad ciudadana es un concepto que abarca la convivencia pacífica en la comunidad. Y obviamente, para que exista una convivencia pacífica, necesitamos una serie de instituciones adicionales al margen de aquellas que tengan que ver directamente con la lucha contra la criminalidad. Por eso es que cuando se aborda el tema, se dice seguridad ciudadana, que es convivencia pacífica entre las personas, y lucha contra la criminalidad. Y a mi entender, en estos momentos, lo primero que tendríamos que abordar es la lucha contra la criminalidad, que es un aspecto neurálgico de la política pública. Claro. Manuel. Y lo que nos espera en los próximos 5 años, la delincuencia, por ejemplo, extranjera, sigue creciendo. Exacto. Los problemas internos se siguen dando, inclusive en zonas donde hay mucho comercio, existen diferentes mafias. ¿Cómo podríamos, en todo caso, en estos 5 años, qué panorama nos espera? Yo pienso que es importantísimo, ayer también se indicó, el tema del fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú. El equipamiento adecuado, la tecnología de punta adecuada. Considerar, por ejemplo, la necesidad que existe de darle un bienestar policial. Lamentablemente, en todo un esquema de lo que es una acción en general dentro del Estado, el que les habla, soy profesor del curso de Gerencia Pública, un punto fundamental es el tema del recurso humano. Y ese recurso humano siento que lo estamos dejando un poco de lado. La motivación del personal policial, la cantidad de efectivos policiales suficientes. 2 aspectos fundamentales, lo dije hace algunos momentos, que a mi entender deben ser parte de la política pública. En principio, el tema de recuperar las ganas, la motivación del personal policial, y en segundo lugar, el trabajo con la cédula básica de la actuación policial, que es el tema de las comisarías en nuestro país. Y vuelvo a reiterar, un punto importante es el tema de recuperar la confianza en la población. Por ejemplo, ayer, no en el debate, sino en otro espacio, indicaban y decían, tenemos 20.000 denuncias por extorsión. ¡Wow! 20.000 denuncias. Pero les he indicado hace algunos momentos
que solamente más o menos el 20% de los delitos son denunciados. Eso querría decir que aproximadamente tendríamos unos 100.000 casos de extorsión, casos al margen de denuncia. Entonces, estamos hablando de un horizonte tremendo, pero que lamentablemente lo estamos enfrentando. Primero, preocuparse en la motivación del personal. Segundo, preocuparse en la capacitación. Preocuparse de lo que es su equipamiento adecuado. Preocuparse por lo que es el tema de la coordinación adecuada existente en el Estado peruano. Y un tema fundamental, que ayer se indicó muy a grosso modo, porque se dijo que, por ejemplo, los internos deben trabajar, ¿no? Trabajar para solventar sus alimentos, si no me equivoco. Me parece, creo que es lo más conveniente y resaltante, ¿no? Pero ¿qué hay con el tema del sistema penitenciario? Es un tema también que preocupa, ¿no? Y justamente esa pregunta se le iba a hacer de cierre de la entrevista, ¿no? El sistema penitenciario es una de las patas de la mesa que alimenta esta criminalidad. Para nadie es un secreto que muchos de los golpes se dan desde adentro del penal y se vuelven en estas escuelas del crimen. ¿La solución va por una reforma o va también por incrementar el número de penales? Pienso que debiera hacerse un estudio pormenorizado del tema de la reforma penitenciaria. Por ejemplo, también se hacía referencia al tema de, hace unos días lo escuchaba, de ponerse en libertad a los internos que se encontraren por la pena de el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, yo creo que debiera hacerse todo un estudio relacionado al tema, y vuelvo a repetir, la lucha contra la inseguridad debemos de entenderla como un todo. Tenemos que cubrir todo ese todo, porque no solamente es el tema de la persecución de la cual he hecho referencia, es el tema, vuelvo a repetir, de la prevención, es el tema de la política penitenciaria. Nada podemos hacer si chapamos un montón de delincuentes, esos delincuentes no tenemos a dónde meterlos y encima no los resocializamos. Y por último, otro tema fundamental, que pienso que sí es importante que lo pongamos dentro del ojo de nuestro radar en materia de seguridad. Ya, todo el mundo piensa en, le doy más pena, más cárceles, todo lo demás. Y hay una gran pregunta que se hace en la doctrina en materia de lucha contra la inseguridad. ¿Y la víctima? ¿Dónde quedó la víctima? En sus derechos, en su protección. Y ese tema también, vuelvo a repetir, es fundamental. Lo he advertido dentro de los planes. En el plan de gobierno, por ejemplo, de Fuerza Popular, entiendo que se hace referencia a la víctima, pero vuelvo a repetir, si no pensamos en una política de seguridad ciudadana como un todo, lamentablemente las recetas no creo que sean muy efectivas. Sí, es verdad, ¿no? Hay mucho que hacer respecto al tema de seguridad ciudadana y, bueno, lo que hemos visto ayer, entendemos que han sido, este bloque de seguridad ciudadana fue tomado muy de refilón, ¿no? Hubiésemos querido que sea mucho más consistente cada uno de los candidatos sobre sus propuestas. Señor Caloyero, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bien, estuvo con nosotros Jorge Caloyero, ex viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.